Buenas tardes, reciban una cordial bienvenida en el nombre del capítulo técnico Comson de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. Estamos muy complacidos por su presencia en esta primera sesión del curso básico de MATLAB. Me es grato presentarles a quien impartirá el curso, nuestro docente, el ingeniero Mateo Quispe. Mateo Quispe, ingeniero eléctrico de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, docente en la Unidad Educativa Técnico Salesiana desde 2014 y miembro del Grupo de Investigación en Energías con líneas de investigación en sistemas de alta tensión y análisis dinámico de máquinas eléctricas. Ha realizado mantenimiento eléctrico en la central hidroeléctrica de Mazar en 2017 y actualmente es docente de electricidad industrial en la Universidad Politécnica Salesiana. Formación complementaria en simulación numérica avanzado en energía, programación PLCs en Siemens, fundamentos pedagógicos y herramientas online de enseñanza-aprendizaje. Bienvenido, ingeniero. Le doy paso para que nos pueda compartir su pantalla. Listo. Gracias Mateo. Buenas tardes con todos. Bueno, sean bienvenidos. Para mí es un gusto tenerles aquí. Bueno, creo que tal vez va a ser una experiencia nueva, tanto para ustedes como para mí. Pero bueno, creo que así se aprende, ¿no? Y más que nada en esta época un poquito complicada para todos. Pero bueno, espero que sepamos aprovechar todo lo que tenemos, ¿no? Bueno, les voy a empezar a mostrar una que otra cosita. Bueno, ahí estamos todos, ¿no? Creo que sí estamos viendo. Hace algún tiempo Mateo me escribió, me comentó que estaban con la idea de iniciar con un curso de MATLAB, con los inicios de MATLAB, la parte básica, la parte fundamental. Y le dije, buenazo, ¿no? Qué chévere que nos planteemos este tipo de cosas, porque no sé si ustedes sean los únicos o no sé en qué ciclos estén, en qué carreras estén. Espero que a lo largo del curso vayamos conversando, me vayan comentando qué les parece, profe, hicimos esto, no hicimos lo otro. Y bueno, entre todos vayamos buscando aplicaciones para todo lo que se vaya viendo, ¿no? Pero lo que le comentaba a ellos es que, al menos yo cuando me metí en este mundo del MATLAB, la programación, realmente mi profe que nos dijo, quiero que hagan este programa y ustedes verán cómo le hacen, ¿no? Ustedes vayan a ver qué es MATLAB y allá ustedes. Eh, Eso me pasó en tercer ciclo, que recién tocó ir a ver YouTube, cómo se descarga MATLAB y qué es MATLAB, ¿no? Así que para mí fue muy complicado. Yo creo que ahora ya hay mucha experiencia, muchos cursos que ya se dan en cuanto a este tema, porque realmente, créanme que MATLAB es un mundo entero. O sea, yo sí estoy consciente de eso y espero que ustedes estén conscientes de eso, que el MATLAB no es que de aquí en esta semana van a ser expertos en MATLAB. Eso es imposible, eso no se logra en un mes, en 2 meses, en un año, eso se logra con mucho tiempo, con mucha práctica y con mucha experticia. ¿Ya? A diferencia del MATLAB, de otro tipo de softwares, el MATLAB es una herramienta muy grande, es un mundo. Yo siempre digo que MATLAB es un mundo, porque tiene tantas cosas que créanme, cada año que salen las versiones de MATLAB, tanto la versión A como la versión B, sacan más y más cosas. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hay elementos o comandos que tiene el MATLAB 2017 y el 2016 ya no tiene, o no tuvo, mejor dicho, porque se está mejorando, ¿no? MATLAB siempre está, o MathWorks, que son los creadores de este software, son los que van implementando siempre más y más herramientas acorde a la necesidad tecnológica de la ingeniería y de la ciencia. Así que, bueno, les motivo a que cada cosa que vayamos viendo, comentemos, hablemos, y sobre todo la practiquen, ¿no? Es imposible que en 2 horas veamos todos los comandos y digamos, ve, al final de esta clase ya sabemos dominar todo. Es imposible, ¿no? Así que espero que al final de las 2 horitas que dura cada día, practiquen, ¿no? O al día siguiente practiquen un poco y vayamos haciendo más y más cosas hasta llegar al final, ¿ya? Eh, bueno, ya me presentó Mateo, me llamo también Mateo Quispe, soy ingeniero eléctrico, actualmente trabajo a tiempo completo en la universidad y en el colegio, principalmente en la universidad me dedico a la investigación, en el grupo de investigación en energías. Las ramas fuertes en las que estoy dedicado ahorita o en la actualidad son los sistemas de alta tensión y el análisis dinámico de máquinas eléctricas. Estoy estudiando el posgrado en sistemas de potencia y bueno, si a alguien le interesa una que otra travesura que se ha hecho, una que otra investigación,
aquí les dejo unos links para que se animen y los vean, ¿no? Hay muchos trabajos interesantes. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, aquí está mi correo. Me pueden escribir, por mí no hay ningún problema. Reviso los correos todo el día. Así que por mí no hay problema, ¿no? Un correo que me llegue de ustedes. Obviamente me dicen quiénes son y bueno, estaremos solventando cualquier duda que tengan, ¿no? Por mí no hay problema. Bueno, ¿qué es lo que se va a ver en estos días? Hoy trataré de avanzar hasta el tema 3, ¿sí? Si no hasta el 2, no hay ningún problema si no avanzamos hasta el 3. Pero bueno, primero vamos a dar una introducción de lo que es el MATLAB y el entorno de trabajo de MATLAB. Desde que se van a dar cuenta, desde que entramos ya al entorno de trabajo de MATLAB, que es un software totalmente diferente al resto de softwares que hayan manejado en cuanto a programación. Incluso el lenguaje de programación de MATLAB. Bueno, después de saber qué es lo que tenemos en el entorno de trabajo, iremos hacia las variables, a tipos de variables que maneja MATLAB y con las operaciones que podamos trabajar con ese tipo de variables. Principalmente operaciones aritméticas, ¿no? O matemáticas, como dice aquí. Daremos el siguiente salto a lo que son los vectores y matrices. Así que para esto yo sí necesito que tengan los fundamentos del álgebra lineal, ¿no? No es más que suma, resta, multiplicación, sacar la inversa de una matriz, que es una matriz cuadrada, la diagonal de una matriz. Son datos básicos, ¿no? Que se ve inclusive a nivel de bachillerato o los primeros ciclos de la universidad ya se ven las bases de lo que es el álgebra lineal. Así que el manejo de matrices, y se van a dar cuenta que el tema número 3, que son los vectores y matrices, es fundamental, porque MATLAB significa Matrix Laboratory, así que es un laboratorio de matrices. MATLAB trabaja con matrices, así que dominar las matrices de aquí en este software es fundamental. Bueno, una vez que tengamos las matrices, pasamos ya a trabajar con funciones, funciones aritméticas y de polinomios, es decir, funciones de X puede ser, no hay ningún problema. Daremos el siguiente paso a las funciones trigonométricas, que eso nos ayuda bastante a modelar lo que son señales eléctricas puede ser, ¿sí? O señales mecánicas. Y daremos el siguiente paso a funciones logarítmicas y exponenciales, que tal vez alguien esté por ahí, que esté en un ciclo medio superior, debe saber que las ecuaciones diferenciales, una de las soluciones de las ecuaciones diferenciales son exponenciales y funciones oscilantes o funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Así que ver estos dos tipos de funciones es fundamental. ¿Ya? Y como les digo, ¿no? Estas son las bases matemáticas que yo creo que todos las tenemos, ¿no? Creo que todos nos recordamos cómo es una función seno, cómo es una función logarítmica, una función exponencial. Así que creo que en esto no va a haber mucho problema. ¿Ya? Bueno. La siguiente parte es ya manejar las gráficas o cómo plotear esas gráficas. Si yo ya conozco las funciones matemáticas, yo ahora puedo graficar esas funciones. Y si ustedes se van a dar cuenta que prácticamente esas gráficas pueden ser también señales obtenidas desde una máquina, desde un sistema externo a lo que estamos analizando, ¿no? Vamos a ver gráficas en 2D, es decir, que tengan dos ejes. Principalmente las señales se analizan en el tiempo. No digo que no se analice con otra magnitud física, ¿no? Pero principalmente se analiza con el tiempo. Así que las gráficas en 2D sí nos vamos a detener un poco de tiempo porque ese va a ser nuestro fuerte. Y si ya han trabajado alguna vez con señales, se van a dar cuenta que las gráficas en el tiempo son fundamentales, ¿no es cierto? Las gráficas de barras y pastel, al igual que los histogramas, son gráficos para análisis estadísticos. Obviamente el MATLAB no es que tampoco esté potenciado para eso, pero lo hace muy bien. A diferencia de un Excel, por ejemplo, si ustedes han trabajado con Excel, hay muchos gráficos de barras, pastel e histogramas, ¿no? Que se manejan en el Excel. Pero bueno, el MATLAB también está predispuesto para ese tipo de gráficos, ¿no? Y se van a dar cuenta que es muy sencillito. ¿No? Pero bueno. Daremos el siguiente paso a gráficos en 3D y gráficos de superficies. Tal vez en esto los que ya estén en cálculo vectorial nos sabrán dar ahí un poquito de pautas, ¿no? Profe, graficamos esta función, profe, ¿qué pasa con esto? Si ya son gráficas en 3D. Y las superficies
que también son ya gráficas en 3D, ¿no? Obviamente ya no es un sólido, sino es una superficie en 3D. Pero los dos últimos son gráficos en 3 dimensiones, o en 3 ejes, por así decirlo. ¿Ya? Y bueno, eso en cuanto a las gráficas. Eso también estaremos viendo cómo se grafica. Desde en el punto 6 vamos a tocar ya lo que es una programación estructurada, por así decirlo. De alguna manera de inicializar una programación estructurada en MATLAB. Por ahora no hemos programado nada, solo hemos graficado funciones, hemos hecho operaciones matemáticas, hemos graficado, pero todavía no hemos programado en sí una función en MATLAB. ¿Ya? Recién en el punto 6 es donde vamos a empezar a tocar ya algunas funciones de lógica de programación. ¿Ya? Entre ellas tenemos las típicas estructuras if-else, que son los condicionales, ¿no es cierto? Al igual que el switch, que se lo suele comparar con select case, tal vez en otros lenguajes de programación le conozcan como select case, aquí se llama switch, y los bucles, ¿no? Bucles de programación. Si saben que es un bucle, es un proceso repetitivo, ¿no? Que yo puedo programar un n número de veces que se repita un código de programación, ¿no es cierto? En esto nos vamos a detener aún más, porque la programación en sí, en MATLAB, ya la estamos enfocando en estos puntos de X. Para los que ya han programado antes en otros lenguajes de programación, se van a dar cuenta que aquí inclusive es mucho más fácil. Sí, los bucles, al menos en MATLAB, es una de las cosas más sencillas que hay, ¿no? Al menos el bucle for, que es uno de los bucles más utilizados, es el bucle más sencillito que hay, ¿no? Y bueno, los de acá también son sencillos, ¿no? Obviamente hay que tener presente las variables tipo booleanas para los condicionales, ¿ya? Esto, como ya estamos hablando de programación, recordemos que no todos tenemos la misma lógica de programación. Puede que alguien, pidamos un programa, y puede que una persona utilice dos ifs y un bucle, pero puede que el mismo programa, o no el mismo programa, la misma funcionalidad o finalidad del programa, otra persona lo haga con 3 bucles y un if, pero al final cumple lo que hace el programa. Eso ya es la lógica de programación de cada uno. ¿Por qué? Porque no todos pensamos iguales. Y los que ya han programado, insisto en esto, ¿no? Se han dado cuenta que no todos pensamos igual, que no todos podemos realizar una programación de la misma manera. Así que esto, como les dije, no es que yo voy a enseñarles a decir, aquí se pone un if y listo, para usted toda su vida aquí ponga un if. No, es imposible, ¿no? Vamos a dar casos muy sencillos, ejemplos muy prácticos, cosa que ustedes entiendan que es el if, que es un switch, que es un for, que es un while. Pero no es que vamos a decirle, de cuando usted tenga este tipo de señales, usted utilice un if o haga esto. Eso depende de su lógica de programación y qué tanto vayan practicando y ganen la experticia en la programación. ¿Ya? Insisto, ¿no? Esto se aprende haciendo y practicando. No vamos a ser expertos porque yo creo que nadie es experto todavía en la vida en nada, sino esto se aprende siempre y con el tiempo. ¿Ya? Bueno, eso en cuanto a estructuras secuenciales del MATLAB. Como penúltimo punto, tenemos el cálculo simbólico y diferencial. Le he puesto simbólico porque aquí ya se trabajan variables simbólicas, que son símbolos. Yo al MATLAB, para que sepa diferenciar que es una variable, tengo que decirle, oye, esta es una variable simbólica. Entonces él detecta que es una variable simbólica y empieza a trabajar, ¿no? Por eso es simbólico. Y bueno, el diferencial creo que todos ya hemos pasado el cálculo, ¿no? O estamos en inicios del cálculo. Cálculo diferencial, luego el cálculo integral y luego el cálculo vectorial, que se llamaba en mi época. Ahorita no sé cómo se llama. Pero bueno, en sí el cálculo, iniciamos con límites, pasamos a derivadas y terminamos con integrales. ¿Bien? También podemos hacer eso en MATLAB. Este tema que nos dice solución de ecuaciones lineales, yo voy a dejarlo un poco pendiente, porque realmente ese solo es un comando que se llama solve, y yo le meto las ecuaciones y el MATLAB resuelve y me da. Pero bueno, por eso le dejé un poco latente ese tema, porque también podríamos trabajarlo con métodos numéricos, por ejemplo, el método numérico de Gauss-Jordan o el método de Kramer, que ustedes saben son los métodos matriciales, ¿no es cierto?, de ecuaciones lineales. Así que podemos tal vez tener una mezcla y no decir, a ver, hoy hagamos con el comando solve de MATLAB y contrastemos los resultados con el método de Gauss-Jordan y programemos nuestro Gauss-Jordan en el MATLAB.
¿ya? Así que por eso ese le dejé latente. Veamos cómo nos va. Y bueno, ahí analizamos si vemos esto, ¿no? O si damos una pincelada muy rápida a lo que es las ecuaciones lineales, ¿ya? También resuelve ecuaciones no lineales. Pero hay que tener presente también que el MATLAB resuelve ecuaciones no lineales, es decir, con exponente diferente de 1, por así decirlo. O donde hay multiplicación de variables, hay funciones cuadráticas, hay raíces, hay funciones seno, coseno. Esas son ecuaciones no lineales. El MATLAB también trabaja con ese tipo de funciones, perdón, con ese tipo de ecuaciones. Bueno, límites, derivadas e integrales. Vamos a ver las bases, ¿no? También todo lo que tal vez se maten haciendo en cálculo, vamos a ver que en MATLAB es un 2x3, ¿no? Hay muchos comandos que nos ayudan ya a distinguir qué hace el MATLAB. Recuerden que el MATLAB va a hacer lo que yo le diga. No es que él me va a decir, oye, no, estás sacando mal la derivada. Si yo calculo mal una derivada, o le pongo mal el comando, el MATLAB no me va a decir, oye, estás haciendo mal. También depende mucho cómo vayamos analizando lo que estamos haciendo y contrastar. Por eso es que a veces dicen, ¿para qué nos enseñan a derivar e integrar si ya hay tantos softwares hoy en día que hacen eso? Es porque esas son la base para todo lo demás. Eso les ayuda a desarrollar su lógica y sobre todo para que si alguna vez calculan algo o simulan algo, tengan la idea, oye, no, eso no está bien, porque ustedes saben mentalmente o analíticamente cómo se resuelve. Y podemos contrastar, no, podemos inclusive derivar una función a mano y la contrastamos con el MATLAB. Y podemos ver si está bien o está mal, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, y finalmente vamos a ver lo que es las interfaces gráficas, el GUI que dice aquí, que es la abreviatura de interfaz de usuario gráfica, perdón, sí, no es interfaz de usuario gráfica, por sus siglas en inglés, eh, que es crear prácticamente todo lo que es programación en un tipo, una ventana de programación. Y según me comentaba Mateo, hay que hacer un trabajo final, un proyecto final, por así decirlo, que bueno, lo vamos a empezar el viernes. Vamos a empezar aquí todos conmigo ese trabajo final. Y va a ser el trabajo final va a ser hacer uno de estos, hacer un GUI, ¿no? Hacer un GUI. Ya al final, el jueves más o menos, les voy a demostrar qué vamos a hacer, ¿ya? Pero que es hacer prácticamente una interfaz para el usuario. Que ya no sea que estar metiendo código y que me dé haciendo todo. Vamos a hacer una interfaz amigable para el usuario, ¿ya? Eso es un GUI. Bueno, ahí están los elementos, ¿no? Los static text, los edit text, el push button, todo ese tipo de cosas, ¿ya? El pop-up menu, el radio button, y bueno, todo ese tipo de cosas lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Sí, como les dije, vamos a ir desde lo más lento, lo más suave, que son las variables, operaciones matemáticas, vamos a ir metiendo al cálculo diferencial, a las funciones y finalmente terminar con las interfaces gráficas. Si ustedes se dan cuenta, no es que les dije, ve, vamos a analizar señales de motores eléctricos, por ejemplo. No, ¿por qué? Porque es un curso básico, es un curso inicial. Si alguien se anima, tal vez podremos sacar otro curso de enfocar al MATLAB a una rama en específico, que les voy a mostrar también algunos trabajos que se han hecho en MATLAB y digan, ves, eso está chévere, ¿por qué no nos enfocamos todo un día, todos unos 2, 3 días en este tema? ¿Ya? Listo, no sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario, alguna duda de los temas que estamos trabajando o algo, no sé. Profe, no sé, ese tema se ve chévere, profe, ese tema yo sé que, o profe, ese tema a mí no me parece interesante. No sé, ¿alguien tiene algún comentario o algo? Dígame nomás, y aquí estamos para hablarlo entre todos. ¿Sí? Nadie. Bueno, como mínimo Profe, espero que tal vez... A ver, alguien. sí, justamente el guide que mencionaba consiste en algo que nosotros queramos o usted nos impone. No, yo les voy a dar. Sí, yo les voy a dar. Qué ¿Ya? triste. Pero yo siempre, a todos los estudiantes nunca les he limitado. Si alguien quiere hacer algo más de lo que se le pide, pues qué mejor, ¿no? Ahí uno demuestra que siempre uno siempre busca ser mejor. Así que si usted quiere hacer algo más, por nosotros encantados de la vida, ¿no? Así que le vamos a tener presente para que usted nos haga algo más en el programa, ¿ya? Listo, no sé si alguien más tenga otra pregunta. Hable nomás, sin necesidad de alzar la mano o ping nomás. Realmente en las clases que doy nunca he dicho alzan la mano, por mí no hay ningún problema que hablen, ¿no? O pregunten. ¿Qué tal, Mateo? Saludos, te saluda Danilo Molina, fuiste mi profe en el colegio.
Y Ah, mira. chévere verte acá en este curso. Y bueno, el tema de las interfaces gráficas, sería bueno avanzar rápido para llegar ahí y podernos enfocar en esa área. Ya, chévere, ¿no, amigo? Bueno, comentarles ahí un poquito las interfaces gráficas del el GUI que está ahí. Esa es la interfaz gráfica, ¿no? El comando o la, ¿cómo les digo? O la ventana para trabajar con el GUI se llama el GUIDE, que es el diseñador de interfaces gráficas. Ese es un poquito antiguo, pero se sigue trabajando muy bien. Hoy en día, ya desde el MATLAB 2017, más o menos, desde el 2016, si no estoy mal, ahora se migró a lo que es el App Creator, donde yo en vez de crear interfaces gráficas de usuario, creo apps, donde ya es un salto más allá, ¿no? Y se van a dar cuenta que la interfaz gráfica de las apps de MATLAB son mucho más amigables que los GUI. Pero bueno, el GUI se sigue trabajando por su robustez. No digo tanto sencillas porque sí es un poco complicado trabajar con los GUI. Pero bueno, tal vez si alguien se anima también podemos sacar otro curso más de creación de apps en el MATLAB, que es el App Manager o el App Creator también. ¿Ya? Listo, pero como les dije, ¿no? Como es un curso básico, un curso inicial, pues hay que empezar desde cero. Lamentablemente hay que empezar desde cero. ¿Ya? En eso no nos apresuremos, tengamos paciencia, porque yo creo que hay personas de aquí que jamás han visto MATLAB, así que hay que aprender entre todos. ¿Ya? De eso no hay ningún problema. Y los que, a ver, por ahí dicen Simulink, no se verá nada. Bueno, el Simulink es un mundo casi totalmente aparte del MATLAB. Simulink es muy cercano, tal vez, o un poco cercano al LabVIEW, los que han programado ahí, que es una programación por bloques. El Simulink más está enfocado en el procesamiento de las señales o en la simulación ya de las señales, no tanto el lenguaje de pseudocódigo o escrito, no sé, mano. Obviamente hay los bloques de función que me permiten escribir las funciones que yo desee, pero bueno, no tanto. Y el que, bueno, preguntó de Simulink, recuerde que Simulink está enfocado a muchas más ramas de la ingeniería. Hay el Simulink SceneScape, hay el Simulink de Power Systems, hay el Simulink para diseño de filtros. Así que si nos ponemos a ver Simulink, también sería un curso que de un año siquiera para verla todo el Simulink. A menos que digamos, ve, Simulink enfocado a, no sé, a filtrado digital de señales. Entonces sí podemos enfocarle solo un curso al Simulink enfocado a ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, el Simulink es otra herramienta. Sí tengo unas imágenes que les voy a mostrar acerca del Simulink, ¿no? Pero bueno, es otro tipo de herramienta el Simulink. ¿Ya? Listo, entonces. Bueno, empecemos con una pequeña introducción al curso. Como ya les dije, MATLAB es la abreviatura del laboratorio de matrices o un laboratorio matricial. Así que si nosotros tenemos señales, cualquier tipo de señales, las señales se almacenan en vectores y el conjunto de vectores son matrices. Y eso al MATLAB le va más que bien, ¿no es cierto? Así que MATLAB está enfocado principalmente al trabajo de señales vectoriales o de matrices. Por eso, como les mencionaba, es importante dominar los conceptos de matrices y de vectores en MATLAB. ¿Ya? Y saber los comandos, porque hay muchos comandos que ya nos ayudan a eso de aquí. Algo importante del MATLAB es que es un lenguaje de alto nivel, o de muy alto nivel, diría yo. ¿Qué significa un lenguaje de alto nivel? A comparación de un lenguaje de bajo nivel, por ejemplo. Los lenguajes de alto nivel significa que son muy sencillos o muy amigables con el usuario. Contrastar, tal vez por ahí hay un electrónico, un eléctrico, un mecatrónico que ha programado Arduino y también ha programado un micro. ¿Cuál de los dos es más fácil, entre comillas, de programar? ¿Al Arduino o al micro? Al, al Arduino, no, al Arduino obviamente, es muy evidente esa respuesta. ¿Por qué? Porque en el Arduino, por ejemplo, para yo leer un puerto digital, ¿qué pongo? Digital read, ¿no? Digital read, y ya tengo lo que esté en ese puerto, un 0 o un 1, y ya tengo. En cambio, si yo quiero leer Arduino hasta se puede programar por bloques. A ver, eso no sabía. Arduino, personalmente Arduino no me gusta, jamás, o muy pocas veces he utilizado Arduino. Interesante, pero bueno, si nos vamos en cambio al micro, para yo leer el micro, ¿qué tengo que hacer? Que poner el trisb, que configurar como entrada o como salida. Y bueno, eso sigue siendo inclusive hasta alto nivel, porque seguimos programando en un lenguaje tal vez, un lenguaje tipo C más o menos, un micro C,
o Micro Basic, tal vez alguien haya manejado también. Pero no sé si alguien ha escuchado el lenguaje ensamblador en los micros. ¿Sí han escuchado el lenguaje ensamblador? El lenguaje ensamblador ya es algo totalmente, no sé, algo muy complicado, donde yo tengo que darle todas las instrucciones al micro, paso a paso, lo que tiene que hacer. De lo que en el Arduino le digo un digital write, en el micro, esa línea en ensamblador es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, y el que ha programado un micro en ensamblador debe darse cuenta, ¿no? Cómo se programan los registros del micro, cómo tengo que hacer todas las interpretaciones del micro. Y bueno, eso sí que era un caos, ¿no? Al menos programar un micro en ensamblador si era de estar con el datasheet del micro al lado, ¿no? Y saber dónde están los registros y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí tenemos una evolución medio comparativa, ¿no? Como empezamos desde ensamblador, que es un lenguaje básico o no básico, un lenguaje de bajo nivel. Podemos migrar al micro C para el Arduino, que es un lenguaje un poco más de alto nivel. Y si queremos migrar más allá, tenemos el Arduino, que es un lenguaje muy sencillo, muy intuitivo, que es fácil de entender y comprender por todos, ¿no? El MATLAB está dentro de los lenguajes de alto nivel, donde yo no tengo que darle muchas instrucciones para que él haga algo. Él simplemente con un comando ya hace muchas cosas. Muchas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, para integrar el comando int, y él ya integra esa función. Yo le meto la función dentro del comando int y él simplemente ya integra. Como les dije, es un lenguaje de alto nivel. Y por el mismo hecho de que sea un lenguaje de alto nivel, nos ha ayudado bastante en los trabajos que se han ido haciendo, ¿no? Porque ahorra tiempo y bueno, al ser de alto nivel creo que es muy comprensible por todos. Tiene herramientas que potencializan lo que es el manejo de gráficos. El MATLAB es muy interesante para el manejo de gráficos, como les dije, no solo de señales en 2D, sino en 3D e incluso análisis estadístico. Así que eso es interesante, ¿no? El MATLAB hace algunos años implementó lo que son sus apps, así que el MATLAB ya tiene sus propios GUIs, sus propias interfaces gráficas de usuario, donde ya me dan herramientas propias de él que el propio MathWorks, que son los creadores de MATLAB, implementaron para trabajar, donde yo ya no tengo que hacer un código inmenso para trabajar. El MATLAB ya tiene sus propias apps que me ayudan a trabajar con un dato en específico. Ya les voy a mostrar algunas apps que hay, ¿sí? Bueno, herramientas también adicionales que me complementan la formación o el análisis de esos programas conjuntamente con las GUIs. Y algo interesante es que se puede conectar con otros lenguajes de programación, con Java, con Python, con Excel, importar datos desde Excel o incluso con otros programas. Hay comandos que simplemente escriben que escriben en archivos de blogs de nota, y yo ese blog de nota le guardo como el formato que yo quiera y ya tengo para leer en otro tipo de programas, ¿no es cierto? Así que MATLAB es muy amplio, ¿no? Es muy grande, como siempre les he dicho. Eso nunca voy a dejar de decirlo desde que entré a este mundo. MATLAB es un mundo entero y demasiado grande. Bueno, el entorno de trabajo. Espero que todos estén familiarizados con esto, ¿no? El entorno de trabajo. Este es el entorno de trabajo de MATLAB. Bueno, yo tengo el 2017A. Los que tengan una versión superior me la hacen saber. Por mí mejor que tengan una versión superior. ¿Sí? Bueno, creo que dejé de compartir la pantalla. Solo les muestro todo de aquí. Bueno, ahí estamos viendo el MATLAB, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, cuando ustedes abren el MATLAB, vamos a identificar algunas cosas de por aquí. 2020 por 2, bien, chévere. No se diferencia mucho, ¿no? A lo mucho hay más comandos, pero de ahí sigue siendo lo mismo. Los MATLAB 2015, 2014, 2013, eso sí ya se diferencian de estos. Bueno, aquí hay que diferenciar claramente algunas cosas. Déjenme limpiar todo. Ya. Bueno, principalmente lo que hay que tener presente es bueno, a ustedes les ha de aparecer así. A mí en lo personal no me gusta así el MATLAB. A mí no me gusta así. Pero bueno, ya es criterio de cada uno. Ya voy a mostrarles cómo es que trabajo yo y cómo me gusta a mí. Si a ustedes les gusta trabajar así, por mí no hay ningún problema. Bueno, acá tenemos
el analizador de carpetas, ¿no? ¿Dónde estamos trabajando? ¿En cuál de nuestras carpetas estamos trabajando? Por defecto se les va a abrir donde esté instalado el MATLAB. La parte de acá me da detalles del archivo que yo esté seleccionando. ¿Sí? En este caso no hay detalles, pero bueno. Esta parte que está aquí es el editor de programación. Aquí es donde se van a crear los M-files, que se llaman, los archivos de programación. Hay casos que yo no los recomiendo principalmente, donde no se suele utilizar esto. Es decir, donde simplemente voy a utilizar el command window. En el command window es como donde se imprimen los resultados o donde leemos los resultados, o donde leemos la información del teclado o de donde sea, o donde yo imprimo los resultados. Y así como puedo imprimir o adquirir datos desde el command window, yo puedo también programar aquí. Pero lo que yo programe aquí no se va guardando. No es que yo aquí estoy creando ya mi programa. Simplemente estoy dándole instrucciones al MATLAB para que las vaya ejecutando. Pero no estoy programando. ¿Dónde se programa? En el editor. Aquí sí es donde se programa, ¿no? En el workspace, aquí es donde se van a guardar las variables de trabajo. Esto es muy importante. No hay casos donde yo tengo variables almacenadas aquí, yo las quiero guardar. Simplemente les doy clic y ahí debe estar el guardar. Bueno, el save, en este caso, como no hay variables, no se va a guardar las variables de trabajo, ¿no? Pero suele ser muy importante guardar las variables de trabajo, el espacio de trabajo. Bueno, si no les gusta así, nos podemos ir aquí al layout, donde aquí están algunas presentaciones, ¿no? ¿Sí le ven? Espero que estén con el MATLAB abierto. Hay algunas de estas presentaciones. ¿Ya? Como les dije, a mí no me gusta así, yo les puse así solo para que vean. A mí me gusta así. Bueno, espérense, creo que no se ve. ¿Ya? Ahí sí se está viendo, sí se ve, ¿no? Ahí puse ya compartir toda mi pantalla. ¿Sí estamos viendo ahí? Ayúdenme, por favor, revisando eso. Sí, profe. Sí, Sí, es ya, que listo. eso, Bueno, y a mí me gusta tener el editor así porque aquí yo puedo ver todo lo que estoy programando, absolutamente todo. Simplemente ejecuto mi programa que esté analizando y me va a mostrar todo en el command window. A mí me gusta así. Bueno, eso les dije a criterio personal. Tenía un profesor en la U que no le gustaba así, él le gustaba la forma primitiva. A mí no me gusta, como les dije, a veces siento que no veo lo que estoy programando porque en ese espacio tan enano de pantalla programas todo. A mí no me gusta, no. Personalmente a mí me gusta tenerle así. ¿Cómo era? Era clic derecho aquí, ponían unlock, ¿no? O desbloquear. Y bueno, eso es el espacio de trabajo. ¿Ya? Aquí están algunas apps que les comentaba. ¿Bien? MATLAB tiene tantas apps que realmente hoy en día programar es casi ya un poco intuitivo. Todas estas apps son optimizadas o diseñadas para cada uno de lo que ustedes necesiten. Después abrimos una app. Ya por ahora creo que no. ¿Ya? Bueno, esas son las apps y aquí está el espacio de trabajo. Bueno, retomemos a la presentación. Listo. Algunas de las apps. Depende. Si usted me dice qué app puede utilizar, sí. Si quiere, yo después le muestro una app, no hay ningún problema. Como les dije, la app depende en dónde quiere utilizar usted. Veamos una app si quiere usted. A ver, una app que, bueno, últimamente estaba yo utilizando es esta que está aquí. El Curve Theory. Sí se ve la pantalla, no puse a compartir todo. Sí creo que se está viendo todo lo que estoy haciendo. Para sintonizar los PIDs, los controles. Sí, como les dije, verán, este es un curso inicial de MATLAB. Como cuando tal vez nos planteemos un curso, decir, ve, vamos a hacer un MATLAB enfocado a sistemas de control, pues nos vamos a los sistemas de control. ¿Ya? Bueno, este es el curve fitting, este es para hacer un ajuste de curvas por mínimos cuadrados, por ejemplo, a la ecuación que ustedes deseen. Este es muy interesante cuando estén trabajando con señales, por ejemplo, y tengan una señal y quieran ajustarla a un modelo matemático. Esta app es muy interesante. ¿Ya? ¿Ven? Aquí está, ustedes meten la función a la que quieran aproximar con los datos de la señal en X y en Y. Incluso pueden meter hasta Z, pero bueno, las señales, como les dije, son bidimensionales de X y Y, y aquí el MATLAB solito ajusta la función que ustedes deseen a ese conjunto de datos. Es una aplicación.
Hay el PID Tuner, que es para ajustar, ¿no? Los controladores PID. Y bueno, hay muchos más, ¿no? Los que han visto tal vez las Wavelets. También, bueno, últimamente estaba utilizando las Wavelets. ¿Por qué son las Wavelets? Aquí está. Que son analizadores de Wavelets. Que es, bueno, es un poco más allá de la transformada de Fourier, el que haya visto. Pero bueno, las apps, como les digo, si alguien tiene una aplicación en general, jueguen con esa app, métanse a esa app y empiecen a monear todo y toquen todo. Porque así se aprende. Como les dije, no es que van a ser expertos de hoy para mañana. ¿Ya? Eso siempre acuérdense. Algo que quería mostrarles es esto. Que esto sí vamos a estar de la mano siempre. Y por más al que les diga, yo me sé todo de MATLAB, es imposible. Porque siempre vamos a necesitar ayuda del centro de ayuda de MATLAB. Bueno, aquí no sé si ven estas dis. Estas dis yo les puse muchas diapositivas. Son hipervínculos a cada cosa que esté colocado aquí. ¿Ya? Ustedes dan clic ahí y les redirige inmediatamente al link donde está esto de acá. En este caso es la página de ayuda de MathWorks, ¿no? Para MATLAB. Aquí cualquier cosa que necesiten, aquí va a haber. Aquí va a haber. Créanme que cualquier cosa que necesiten, aquí va a haber. ¿Ya? Otra forma de tener ayuda de cualquier cosa del MATLAB es aquí en el Command Window. El comando help, ¿sí? Ayuda. Por ejemplo, voy a pedir ayuda acerca de la ayuda. Vamos a ver qué nos sale, ¿no? Le damos enter y bueno, aquí está, ¿no? Aquí nos dice, el help muestra ayuda o muestra el texto de ayuda acerca del command window. Puedo pedirle ayuda acerca del plot, que es el comando para gráficas, ¿no? Help plot. ¿Qué es el plot? Entonces él me dice que el plot es para graficar el vector de Y versus X. Entonces una ayuda, en caso de que estemos en internet, pues el comando help nos ayuda a eso que está por aquí. No es que yo le pueda poner help como derivo, no, eso es imposible, no, eso sí que no va a pasar nunca. Ayuda sobre los comandos en específico, ¿ya? Así que tengan presente ese comando. Bueno, una que otra cosa que se ha ido trabajando, una cosa que hemos ido hoy por ahí moneando, les voy a mostrar. Por ejemplo, análisis termodinámico y ecuaciones diferenciales. Este es un pequeño programa que se hizo para analizar la termodinámica de un cable. Si yo le doy un escalón de temperatura, ¿cómo es que se comporta este cable? ¿Cómo se comporta la temperatura de este cable? Y bueno, según esta gráfica, podemos ver que la temperatura va decayendo mientras el cable se va extendiendo a lo largo del eje horizontal, ¿no es cierto? No. Aquí estamos metiendo ecuaciones diferenciales. Para los que no hayan visto ecuaciones diferenciales, son ecuaciones con derivadas o integrales, ¿no? En algunos casos tienen integrales. Y se pueden resolver, ¿no? Se puede resolver con el MATLAB. Hay muchas ecuaciones diferenciales, no es que yo le he puesto ahí termodinámica ya. Bueno, otra ayuda para procesamiento digital de señales. Esta es una señal, por ejemplo, de corriente que se obtuvo en el laboratorio de alta tensión. Si ustedes se dan cuenta, es una señal sinoidal que tiene estos picos. A nosotros lo que nos interesaba en este caso era eliminar el ruido de esa señal, eliminar la fundamental de 60 Hz y eliminar la componente de corriente continua. Para eso se implementa un filtro digital. Sí, que está aquí, los que hayan visto filtro digital deben saber la estructura de un filtro. Es un filtro tipo FIR, para que tal vez el que le interese averiguar. ¿Bien? Bueno, fue un filtro pasabanda. ¿Cuál es la ventaja de un filtro digital comparado con un filtro analógico? El orden del filtro, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven este filtro, es un filtro casi prácticamente rectangular, ¿no? Prácticamente ya cuadrado por ahí, es decir, la banda de corte es brusca. Eso significa que es un filtro de orden alto. Este filtro es de un orden 100 más o menos. Ahora imagínense eso hacer con amplificadores operacionales. Por ejemplo, un filtro de orden 100. ¿Cuántos amplificadores nos van por ahí, no? Y bueno, es simplemente un filtro y al final se obtuvo esto de acá, ¿no? Y si pueden ver aquí les puse algunas imágenes del código. Esto se puede hacer también en el Simulink, porque hay también un bloque de filtrado digital, pero bueno, aquí se trabajó con el código, ¿no?
Análisis dinámico de máquinas eléctricas. Aquí podemos observar la corriente bueno, este era un motor síncrono, la corriente del motor, la velocidad, cómo se demora hasta llegar a su velocidad nominal, que está en 1, ¿no? Está en por unidad. El par eléctrico versus velocidad, la corriente de campo o de magnetización y el flujo magnético. Una de las ventajas del MATLAB es que podemos trabajar con ecuaciones muy complejas, muy complejas. Porque el MATLAB, al ser un lenguaje de alto nivel, para él meterles ecuaciones difíciles es muy sencillo. Él trabaja con ecuaciones muy complejas de una manera muy sencilla. Aunque parezca contradictorio, es muy sencillo, ¿no? Así que yo puedo meterle todas las ecuaciones diferenciales de un motor, le meto las ecuaciones diferenciales de un variador de frecuencia o de un controlador de velocidad y el MATLAB me resuelve todo. En este caso, si ustedes se dan cuenta, el flujo magnético es circular porque se metió las ecuaciones diferenciales del variador de frecuencia con un control directo de par. El control directo de par lo que hizo es que el flujo magnético siempre sea giratorio. ¿Ya? Si no había el control de par, esto era un hexágono. Los que han visto electrónica de potencia, por ejemplo, deben saber que cuando se tiene un puente inversor es como un hexágono, que son los vectores de conmutación. En este caso, con el controlador directo de par, se optimizó a un flujo magnético giratorio. Una de las cosas que se hizo, ¿no? Bueno, aplicaciones en la robótica industrial. No sé si le han manejado los KUKA que hay allá en la U. Bueno, este es un video que yo lo tengo subido en YouTube, el que desee puede verlo. Ese es el KUKA, ¿no? Que hay en la U. Esto es trabajado en el Simulink, para el que estaba preguntando por Simulink, tal vez. Esta es la robótica industrial aplicada en el Simulink. Aquí yo le hice, bueno, creo que el proyecto algo era darle una coordenada al robot y que llegue allá. Yo lo que hice fue darle el modelo matemático bueno, y tal vez se rían, ¿no? El modelo matemático de un corazón, no sé si se dan cuenta. Miren, se ven cómo el robot se va moviendo acorde a las coordenadas que yo le fui dando, acorde al modelo matemático. Bueno, y al final, lo que el KUKA hace, se mueve en el corazón. ¿Sí? Bueno, esa es la trayectoria que se le dio al robot KUKA, ¿no? Otra aplicación del MATLAB, ¿no? En cambio, esto ya es Simulink, pero igual si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este bloque anaranjado, el bloque verde, y bueno, y otros bloques que están por ahí, son bloques de programación, es decir, adentro de ese bloque estaba el lenguaje propio de MATLAB para programar, no son bloques que hicieron todo, no, adentro de esos bloques está programado todo, así que me sirve mucho para lo que es el Simulink. Bueno, para teoría de control y también para electrónica de potencia, que se hizo un proyecto de el control escalar de la velocidad del motor asíncrono, se simuló un rectificador con un inversor, ¿no? Y bueno, aquí con la retroalimentación se hizo en este bloquecito, ¿sí ven? Control BF, aquí adentro se programó el controlador del motor, ¿no es cierto? Bueno, aplicaciones para teoría de control y electrónica de potencia. Como les comentaba, una de las ventajas del MATLAB es que puede comunicarse con otros tipos de software. Una de las aplicaciones que se hizo ya terminando la carrera más o menos, y que sí fue un proyecto muy interesante, fue el monitoreo de los sistemas eléctricos de potencia, donde en el Simulink yo tenía un SEP, que es un sistema eléctrico de potencia, donde tengo un generador, un transformador, una línea de transmisión y una carga. Tenía dos SEPs y tenía una línea de interconexión entre los dos. Si una carga estaba demandando mucha potencia y este generador no le daba, entonces esta línea de interconexión tenía que ser capaz de que este generador transmita potencia para acá. ¿Cómo se hizo? Se creó una interfaz de instrumentación en LabVIEW, ¿se lo ven? En LabVIEW, esto es hecho en LabVIEW. Y desde esta pantalla de instrumentación, se controlaba al sistema de potencia acá en MATLAB. Teníamos dos computadoras, ¿no? Conectadas con una red LAN, creo que. En donde yo aquí en el LabVIEW veía todas las variables eléctricas del sistema de potencia, y si detectaba una falla o una alarma o yo necesitaba cerrar este interruptor, pues simplemente aquí le decía cerrar el interruptor. ¡Pac! Daba un clic, automáticamente desde el LabVIEW yo controlaba acá el sistema de potencia en MATLAB. ¿Cómo se hizo? Pues hay un bloque, ¿no? Que se llama comunicación. Comunicación, es un bloque de comunicación. Entonces, este bloquecito se iba con la IP de la máquina y se conectaba con la otra IP de la máquina.
y ya estaba, ¿no? Aplicaciones de programación. Y bueno, esto queda, que es un tipo un plus que le puse en el grupo, trabajábamos también, nos llegaron con una duda, ¿no? Que de la Universidad de la SUAY, de la carrera de Educación Especial, estaban buscando otras estrategias de crear aplicaciones o métodos de comunicación con los niños. Ya había muchas aplicaciones y tal vez querían probar con uno nuevo, se les dijo, hagamos uno en MATLAB, e hicimos un GUI en MATLAB. Y si ustedes se dan cuenta, estas son dos ventanitas de que se programaron, son GUIs de MATLAB, donde era un sistema pictográfico de comunicación, donde si yo aplastaba este botón mamá, pues aquí aparecía una mamá y decía mamá, ¿no? Que era para indicarles a los niños, enseñarles a hablar. Teníamos el vocabulario, los pictogramas y se puso un cuento. Bueno, ¿por qué les mostré todo esto? Para que se den cuenta que en MATLAB se hace cualquier cosa, que no se centra solo en PIDs, no se centra solo en cálculos numéricos, se centra en todo lo que es ingeniería, absolutamente todo. Inclusive en finanzas o en biomedicina, tal vez el que esté interesado por ahí también, hay aplicaciones directamente para eso. ¿Ya? Listo, hacemos más. No sé si tengan preguntas hasta aquí. ¿Algún comentario, algo? La meta es que lleguemos a todo este tipo de apps, ¿no? Y los que ya han programado este tipo de cosas, pues chéverazo, ¿no? Mejor que estemos hasta ahí y que ya hayan avanzado bastante. Bueno, variables. ¿Qué tipos de variables hay? Hay muchos tipos de variables. Todos estos que están aquí son las variables que maneja el MATLAB. Ya, todos estos de aquí. Nosotros nos vamos a concentrar únicamente en las variables numéricas y las variables de texto. No, string y caracteres, por ejemplo. ¿Ya? Las otras variables horarias, o bueno, también tablas, un poco, vamos a hacer un poco de tablas, pero bueno, no tanto. El resto de variables también se las puede manejar con MATLAB, pero no son muy utilizadas. Para eso hay otros software que ya manejan ese tipo de cosas. Pero igual se las puede manejar, ¿no? Eso no quita que no haya cómo manejarlas. Repito, no, nos vamos a enfocar en variables numéricas y en variables tipo caracteres o de texto. Las variables numéricas. Este tipo de variables numéricas depende del grado de precisión que se desee trabajar y depende el espacio de memoria que se pueda utilizar. ¿Ya? Principalmente el MATLAB por defecto trabaja con variables tipo double, así que yo les recomiendo que dejemos ahí, que siempre trabajemos con estas variables tipo double, ¿no? Son variables muy completas, por así decirlo. Así que eso no hay donde perderse, ¿no? Como les dije, el resto de variables depende del espacio de memoria que se tenga, pero con los double estamos bien. Si yo quiero trabajar con menos memoria, puedo migrar a una int, ¿sí? O una single, pero se pierde información de punto decimal, ¿no es cierto? Así que con las variables tipo double estamos muy bien, ¿ya? Las diapositivas, sí, yo les mando las diapositivas. Y si alguien se da cuenta que están estas i, si ven estas is, esos son los hipervínculos donde les redirige a dónde está todo esto y que puedan leer con calma. Como les dije aquí, es imposible avanzar todo en un solo día. Pero bueno, aquí está el link, ¿ya? Si las diapositivas se les va a enviar. ¿Cómo es el formato de visualización de las variables numéricas? Por defecto vienen las variables tipo short. Como les digo, a mí no me gusta, a veces muchas cosas de MATLAB yo les he ido cambiando, a mí no me gusta que, por ejemplo, los números se muestren así, porque, bueno, a mi criterio, digo esto, a mi criterio, yo pierdo mucha información. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta trabajar con 4 decimales. Ya, peor cuando son divisiones o ese tipo de cosas. Se pierde mucha información. ¿Ya? Así que, bueno, aquí voy a comentarles lo que tengo hecho yo, ¿no? Y tal vez a ustedes también se animen. Bueno, vamos aquí al home de MATLAB, a las preferences. Ya que dice, no, formato del número. Y nos da estas opciones que están por aquí. Que es como yo quiero mostrar el número. Como les decía, tal vez todos tengan en short, o tal vez alguien ya cambió, ya no tiene en short, tiene otro tipo de visualización. Si ustedes se dan cuenta, acorde al tipo de formato que yo tenga, la visualización de los números va cambiando, ¿no? Short, porque es corto, ¿no? Porque muestra el número, pero de una variable corta, y long, porque muestra obviamente más decimales. Short E, o long E, que está por ahí, que está por ahí,
ese muestra el número, pero con notación científica. ¿Se ven? Con notación científica. Con E elevado al alfa. E significa 10, ¿no? Cuando vemos el short eng, por ejemplo, este es interesante porque este nos muestra el formato, el número de manera corta, pero con una notación de engineering, que es de ingeniería, ¿no? Es decir, en múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, y así podemos ver, ¿no? Si nos sale por 10 a la menos 6, ya sabemos de cajón que es micro, ¿no? Ya no tenemos que estar haciendo la división para 1000 o multiplicando por 1.000.000 para ver qué múltiplo, qué submúltiplo es, ¿no? Así que esa es una recomendación que les doy, ¿no? Bueno, es mi criterio, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo shorts, yo tengo con short enc. Le doy a aplicar y OK. Y listo, ¿no? Y ya tengo ahí puesto que mi MATLAB de ahora en adelante, todos los números que me muestre, me va a mostrar en formato short enc. Que recuerden que es la forma corta de mostrar los números, pero con notación científica. Y en múltiplos de 3. Eso me ayuda a trabajar con los múltiplos y submúltiplos. ¿Ya? Listo, sencillo, ¿no? Bueno, el formato ya definimos. Como les dije, eso queda a su criterio si desean cambiar. A mi criterio yo sí cambié. Desde hace mucho tiempo yo lo tengo en short enc. ¿Ya? Bueno, cadenas y caracteres. Los caracteres, recuerden que es como ir trabajando de carácter a carácter. De uno en uno voy trabajando. Eso es un carácter. O los tipos char que están aquí. ¿Sí? Trabajar con variables textuales de uno en uno. Pero en cambio las variables tipo string ya son variables textuales, donde ya es un solo conjunto del texto. Yo analizo el texto en sí, en su conjunto. Ya no de uno en uno como el carácter. ¿Ya? No tengo audio, dice. ¿Me escucha ahí? Ahí sí se escucha. Sí, ingeniero, se escucha. Sí, profe, sí se escucha. Ahí se me pregunta, puedo estar hablando y yo media hora aquí nadie dice nada. Bueno, gracias. Como les dije, ¿no? Las variables tipo char se trabaja con textos de uno en uno, ¿sí? En cambio, las strings ya es una cadena de texto. Nos van a servir las dos. Créanme que nos van a servir las dos. El resto de herramientas son comandos que, bueno, como les dije, no podemos ver todo. Eso ya queda en ustedes que lo vayan leyendo. Y aquí está el link de la información, ¿no? Acorde vayamos trabajando, les voy a ir mostrando cómo se trabaja con las strings o con las char, ¿no? Listo, sabemos variables numéricas y variables textuales, o variables de caracteres. Vamos a empezar haciendo operaciones muy sencillas, como en la escuela, ¿no? Vamos a aprender a sumar. Espero que estén por ahí con el MATLAB abierto. No es que vaya tampoco a enseñarles a lo más sencillo del mundo, ¿no? Pero bueno, espero que todos estén con el MATLAB abierto y vamos a ir haciendo las operaciones que nos dice aquí, ¿no? Uno de los comandos interesantes en el MATLAB, primero, siempre les recomiendo el CLC, ¿no? El que está por aquí, si le ven el CLC, que ese es para limpiar el command window. Sí, el command window. Otro interesante, o que debemos utilizar, es el clear all. Ese clear all me limpia las variables del espacio de trabajo. ¿Sí? Y bueno, otro que también se suele utilizar es el close all. ¿Ya? Que se cierra todo lo que esté abierto. A veces cuando estamos graficando tengo 6, 7 figuras abiertas y no sé ni cómo cerrar. Con el comando close all se cierra todo lo extra que esté abierto. Como les dije, en el command window no es que voy a programar. El lenguaje de programación en sí va en el editor. Aquí vamos, ¿cierto? Bueno, el que ya separó el editor, le va a salir algo nuevo, no sé si esto así, o si tienen ahí mismo, pues trabajamos ahí mismo en el editor. ¿Ya? Bueno, aquí en este editor, siempre de cajón, les recomiendo que pongan esos 3 comandos. El que les dije, no. Primerito, clear all, para limpiar todo el espacio de trabajo. Un close all, que es para cerrar todo lo que esté abierto. Y el CLC, que me va a borrar el command window, ¿no? Que es donde yo voy a imprimir los resultados. Siempre esos 3 comandos yo les recomiendo de cajón, para que trabajen ordenados, para que trabajen limpios, y que todo salga de una manera muy correcta, ¿ya? Otra recomendación que les voy a dar
es que en MATLAB se puede trabajar por secciones. Se ven aquí está insertar sección. Eso es para trabajar mucho más ordenado. Entonces, miren, aquí voy a crear una sección. Miren, aquí voy a poner operaciones aritméticas. ¿Ya? Operaciones aritméticas. ¿Ya? ¿Sí se está viendo la pantalla o no se está viendo la pantalla? Creo que me están diciendo que no se ve. Sí, sí se ve. Sí, se ve todo. ¿Sí se ve? Juan Fernando, bueno, por favor, voy a salir y voy a compartir. ¿Ya? Me avisa si se ve, ¿ya? A ver, ahí. Ahí sí se ve. Me avisa si se ve. Ya, Sí, porque sí chévere, se ve. gracias. Bueno, aquí creamos otra sección si quieren. Aquí voy a poner la sección limpiar espacio de trabajo. ¿Sí? Para ir programando de una manera ordenada, ¿no? A veces tenemos la costumbre de programar todo en una sola y de ahí sí no sé ni dónde estoy parado. Con esto ya me voy separando en secciones o en partes mi programa que estoy haciendo. Operaciones aritméticas. Bueno, vamos a primero a trabajar con variables numéricas. Voy a decir que a la variable a, ¿sí? Voy a utilizar el comando input. ¿Qué es el comando input? El comando input me ayuda a leer o obtener del espacio de trabajo lo que yo escribo. Entonces, la variable a va a ser igual, ¿sí?, a input, es decir, entrada, ¿no? Entre paréntesis. Y aquí entre comillas simple. Lo que esté dentro de comillas simple son caracteres, ¿ya? O variables de texto, acuérdense. Entonces aquí voy a poner, ingrese el número A, dos puntos y espacio, ¿no? Entonces aquí cuando yo corro este programa, él en el command window me va a decir ingrese el número A. Ya ese es el comando input. Les recomiendo poner punto y coma. Recuerden que el punto y coma es para que no se imprima lo que estoy escribiendo. Si yo quito el punto y coma, no es que me sale error, simplemente se imprime todo lo que estoy escribiendo. ¿Ya? A, ingrese el número A. ¿Qué más? Vamos a poner B, otra, va a ser igual. Espero que estén programando todos, ¿no? Input, ingrese el número B. Listo. Ya, como les dije, por defecto en MATLAB trabaja con variables tipo double, así que estamos muy bien. Y hacer una suma es lo más sencillo del mundo, así que vamos a hacer que el resultado o la variable que ustedes quieran poner, ¿no? La respuesta va a ser igual a A más B. ¿Ya? Ahora, yo puedo dejarle ahí, ¿no? Y si yo corro este programa, él va a decir, ingrese número A, luego me va a decir, ingrese número B, y él va a hacer la suma de los dos números, A más B, y él va a mostrar res. ¿Por qué va a mostrar? Porque no le puse el punto y coma. Si yo le pongo el punto y coma, se le ya muestra el resultado. Entonces, aquí puedo utilizar el comando disp, ¿no? Donde puedo poner la respuesta de la suma de A y B es, y dos puntos, ¿no? Le voy a mostrar disp res. Muy sencillo, ¿no? Puntico. Y le voy a dar, aquí está el triangulito de run, voy a darle play, ¿no? Aquí me va a pedir que tengo que guardar. Así que bueno, vamos a guardarle. ¿Dónde lo guardamos? En el escritorio. Sí, en el escritorio. Un ejemplo. ¿Ya? Cuando guarden estos programas, no les guarden con espacio, porque ahí les da error y no les va a correr el programa. Siempre guarden sin espacio, ¿ya? Ejemplo, operaciones aritméticas, ¿ya? Y le doy save. Si ven, le puse con guión bajo. Si pongo con espacio, da error, no se va a guardar. O no va a correr, mejor dicho. ¿Ya? Bueno, save. Y démosle play, ¿no? Bueno, aquí se cambiar la carpeta, obviamente, porque antes recuerden que estaba en la carpeta de MATLAB, ahorita ya no. Y ya está. Y ya está, ¿sí ven? Ingrese el número A. Voy a darle, no sé, el 20.
le doy Enter, y me da ese número B, el 50, y me tiene que mostrar que la suma es 70. ¿Cómo se usa el fprint? El fprint se utiliza cuando yo quiero imprimir de manera en otro tipo de formatos de texto. ¿Cómo le explico? El fprint más se utiliza cuando se quiere trabajar con variables textuales concatenadas con los números. Eso podemos verlo después, Daniel, cuando veamos ya operaciones más complejas con las derivadas y todo eso, ¿ya? Por ahora estamos empezando suave, suave con el 10, ¿ya? No se preocupe por eso de ahí. ¿Okay? Bueno, ahí pueden programar la resta si desean. La resta les va a dar lo mismo, ¿no? Como les dije, como es lenguaje de alto nivel, no interesa mucho la complicación. 50 y 20, la resta es 30. Y ya está. No es que les estoy enseñando cómo sumar ni cómo restar, les estoy ahorita enseñando cómo se debe programar ya de una manera sencilla y de una manera ordenada. Aquí me ven ahí, aritméticas, ya. Si alguien quiere ser hasta más ordenado, puede crear otra subsección, otra sección que diga ingreso de datos, otra sección de mostrar datos. Pero bueno, eso ya queda a criterio de cada uno. Eso ya es por cada uno. ¿Ya? Bueno, no sé si hay preguntas hasta aquí. El resto de operaciones con números, igual aquí, si yo quiero multiplicar, pongo el por, si quiero dividir, pongo dividir. Y hay otros tipos de comandos, ¿no? Que hay el mod. Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Claro. Al momento que uno programa, hay una diferencia cuando uno comienza a hacer unas operaciones más complejas. Por ejemplo, uno pone cierta integral que multiplica con una derivada, así, con una ecuación diferencial. Al momento que se hace ese tipo de cosas, había una forma para coger y poner el asterisco que representa la multiplicación, y me parece que se ponía un punto antes o después. El punto se pone antes porque voy a multiplicar matrices o vectores. Exactamente, esa era la pregunta, que no recordaba eso. Sí, claro, justamente, sí, muy bien. En este caso, como solo estamos multiplicando números, si ustedes se dan cuenta, A y B son números, no tengo por qué poner el punto. Usted comenta que debe ser así, desde el punto asterisco, eso va para después. Y esto sí está aquí en las diapos, si no estoy mal. Sí, aquí está. Mira, se ve, aquí está justamente respondiendo a la pregunta del compañero. Aquí está, punto asterisco. Se ve multiplicación de elementos, porque ya no voy a multiplicar solo números, sino voy a multiplicar los elementos. Eso ya cuando veamos las funciones, principalmente, como dice usted, las derivadas y las funciones, tengo que poner el punto. Y no solo en la multiplicación, también en la división, o cuando vaya a hacer un exponente al cuadrado, un cubo, también se pone el punto. ¿Ya? Muy buena la aclaración. Muchas gracias. Por ahora, sí, no nos preocupe. Por ahora, como son solo números, estamos bien con esto, ¿no? Si quieren pueden poner el punto, no hay ningún problema. Por ahora estamos bien por ahí. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a operaciones aritméticas, que son sumas, restas, divides para las derivadas después. Todos estos comandos, espero que los vayan ustedes consultando y analizando y evaluando. Ya como les dije, no, si ustedes se dan cuenta es un poco tedioso, ¿no? Y, bueno, vamos a sumar, vamos a restar. No creo que eso no estamos para eso. Ustedes ya como autoaprendizaje pueden ir probando cada uno de estos comandos y van a ir haciendo. Bueno, aquí está la división que nos dice el compañero. Eso es interesante, ¿no? Por ejemplo, la división, si yo pongo el slash así, es como una división convencional. Si le pongo al otro lado, me divide al revés, ¿no? Es como que ahora divido el denominador para el numerador. Es una división inversa para el que quiera verlo así. ¿Ya? Eso en cuanto a las operaciones aritméticas sencillas. ¿Ya? No sé si hay preguntas hasta aquí. Hasta ahí. Por ahora estamos fácil, ¿no? Creo que estamos yendo muy fácil. Ahora sí, lo que queremos analizar un poco más. Lo que son los vectores y matrices. Para empezar, un vector es un arreglo rectangular de números. ¿Sí? Es como tener varias cajitas y en cada una de esas cajitas yo voy guardando un número, ¿no es cierto? ¿No? En este caso tengo un vector de 6 posiciones. Hay que recordar y tener presente que el MATLAB trabaja con la posición inicial en 1. ¿Sí? Hay otros lenguajes de programación donde la posición inicial es 0. MATLAB trabaja con la posición inicial en 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Este es un vector fila de 1
o una matriz de 1 por 6, o un vector fila, ¿no es cierto? Donde en cada una de esas posiciones yo tengo números almacenados. ¿Sí? En la posición 1,3, es decir, primera fila, tercera columna, voy a tener al 25, por ejemplo. En la posición 1,5 le tengo al 17, y eso es un vector, ¿no es cierto? ¿Qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de vectores, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde yo puedo tener varios arreglos de números. Repito, ¿no? En MATLAB, las posiciones iniciales en MATLAB empiezan en 1. La posición 1, 1 en este caso, ¿quién estaría? El 60 en la posición 3, 5. Tercera fila, quinta columna, estaría el 23. Y aquí puedo tener matrices de n dimensiones, ¿no? Puedo tener otras más acá atrás, que yo tengo un cubo, si podrían verlo como un cubo tal vez de información, donde yo tengo varios tamaños de matrices, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tengo lo que es un vector y lo que es la matriz. ¿Cómo ingreso las matrices en el MATLAB? En el MATLAB las matrices se ingresan entre corchetes. ¿Ya? Voy aquí a crear otra sección. Trabajo con matrices. ¿Ya? Por ejemplo, una matriz A, ¿sí? Voy a ponerle entre corchetes la misma matriz que está aquí. Esta matriz A que está aquí, voy a ingresarle acá. Profe, disculpe una pregunta. Claro. ¿Dónde se ponía la sección? Bueno, yo lo tengo aquí comprimido. Aquí está, ¿sí ve? Es donde dice Edit. Y es insertar sección, este amarillito. ¿Sí le ve? Sección. Ah, ya, profe, gracias. ¿Sí? Ah, ¿cómo se manejan los comentarios? Es el signo de dólar, ¿no? El signo de dólar que está por aquí, ¿sí ven? Que es, el signo de porcentaje. ¿Ya? O también aquí está para comentar, ¿sí ven? Para comentar o para quitar comentario. ¿Sí ven? Aquí abajito de insertar sección, aquí está para comentar. Los comentarios son muy importantes, creo. Bueno, ¿cómo meto una matriz? Con los corchetes, ¿no? En este caso es una matriz de 3 por 3. Bueno, si no interesa mucho, bueno, abro, cierro corchete. Esa es mi recomendación siempre, ¿no? Siempre abran y cierren corchetes, paréntesis, llave, lo que sea. Porque después se olvidan dónde cierran y dónde abren. Mejor abro y cierro al inicio y ya no me complico después para cerrar y abrir. Listo, aquí hay varias formas de meter los datos, ¿no? Si quieren puedo meter de fila en fila o de columna en columna. Más sencillo es meter de fila en fila. Así que bueno, la primera fila, ¿cuál sería? 2, 0 y 1. O sea que voy a meter 2, es el término 2, ¿no es cierto? Para yo irme a la siguiente columna, es decir, a la posición 1,2, puedo utilizar la coma para separar o simplemente le doy un espacio. Y el MATLAB ya entiende que ese espacio significa ándate a la siguiente columna. O sea que sería 0, espacio, 1, ¿no es cierto? Ya está el primer renglón o la primera fila. ¿Sí le ven, no? ¿Cómo salto al siguiente renglón? Con el punto y coma. ¿Ya? Punto y coma. Siguiente renglón sería 3, 0, 0, ¿no? Y para el último renglón, 5, 1, 1. Y ya está. ¿Ya? Bueno, veamos si está bien ingresada nuestra matriz. Una de las ventajas de programar por secciones es que yo puedo ejecutar solo esa sección y no tengo que ejecutar todo el programa. ¿Ya? Bueno, miren acá. Como ya tengo mi command window aquí, ya está con lo que hicimos antes, ¿no es cierto? Y en el workspace se almacenaron las variables A, B y res, que son las 3 variables que trabajé, ¿no es cierto? Yo quiero borrar eso. Entonces, ¿qué hago? Me voy a mi sección de limpiar el espacio de trabajo y me voy aquí donde dice Room Section. ¿Sí ven? Room Section. Le doy play ahí y miren lo que hizo. Me borró el espacio de trabajo para que esté libre, ¿no es cierto? Y sin necesidad de ejecutar todo el programa. ¿Ya? Bueno, voy a ejecutar mi sección que está por aquí, que me dice el trabajo con matriz. Voy a darle Room Section. Y miren, me imprimió la matriz A, ¿no es cierto? ¿Sí le ven? La matriz A. ¿Por qué me imprimió sin necesidad de utilizar el comando disp? Porque no le puse punto y coma, ¿no es cierto? ¿Sí? No le puse punto y coma. Y bueno, aquí está la variable A. ¿No? Si a alguien no le gusta que estén tantos ceros con la notación científica, como les dije, pueden cambiarle, ¿no? También hay el comando format.
short si quieren. Ese es el comando para que automáticamente se cambie a short, como era antes, ¿no? Si me voy acá, al espacio, al command window, escribo A, que es la matriz A, le doy enter y miren, ya se escribe de la forma corta. ¿Ya? Porque ya le cambié, que ahora quiero que sea short y ya no short eng, como les dije. ¿No? Listo. Este workspace, la variable workspace me da información de qué es esa matriz A. Miren, me dice que tu variable A es una matriz que adentro tiene esto que está por acá. ¿Sí ven? Bueno, ahí está la matriz A. Metamos la matriz B. Ya, bueno, ya se dieron cuenta, ¿no? Que es muy sencillo. Metamos la B. A ver cómo nos va. La B sería 1, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 0. ¿Mm? Y punto y coma, no quiero visualizar. Vamos a ver, ¿qué creen que pasa si le doy? Bueno, voy a limpiar mi espacio de trabajo, Zoom Section, y aquí le voy a dar Zoom Section. Obviamente no se muestra nada, ¿no? Porque no mandé a mostrar nada, pero si se dan cuenta, como ya se ejecutó, se crearon las dos variables, ¿no? Ahora, podemos sumar o así dándole clic se abre, ¿no? Y les muestro lo que hay. Pero bueno. Las operaciones pueden hacerlas aquí o el command window. Recuerden que si hacen en el command window se borra, no es que se queda almacenado lo que programan, en cambio acá sí. Aquí, bueno, podemos sumar, no, A más B si quieren. También quiero poner A menos B. Y démosle play a ver qué pasa. Y ahí está, ¿no? La primera respuesta me muestra la suma de las dos matrices A más B. Y la otra me muestra A menos B, ¿no es cierto? Ya A más B y A menos B. Un dato interesante o una operación interesante con las matrices es la inversa y la transpuesta. Espero que sepan esos conceptos, ¿no? Bueno, voy a poner aquí, por ejemplo, un disp. Voy a mostrar la inversa de la matriz A. Si ustedes se acuerdan, matrices, no existe la división de matrices. Lo que existe es multiplicar una matriz por la inversa de la otra, ¿no es cierto? Recuerden que la inversa es como A a la menos 1, es decir, como si estuviera en división, pero recuerden que no hay la división. La inversa de una matriz simplemente es con el comando imp y salgo la inversa de la matriz A. ¿Ya? Bueno, voy a poner punto y coma aquí para que no me muestre estas respuestas. Y aquí está, se ven, me mostró la inversa de la matriz A. ¿Ya? Eso es un comando importante, anótense por ahí, o si creo que está aquí en las diapos. No recuerdo realmente. No está. Bueno, el comando imp es para obtener la inversa de una matriz. Eso es muy importante, créanme que la inversa de una matriz puede ser tan sencillo, pero créanme que se utiliza en todo hoy en día la inversa de una matriz. Otro interesante también es la transpuesta, que es cambiar filas por columnas. ¿No? Es la transpuesta. Bueno, pongamos otra vez disp. Voy a mostrar la transpuesta de la matriz A. ¿Cómo es la transpuesta? Es con el apóstrofe A y la comilla simple, ¿no? Esa es la transpuesta. Bueno, voy a limpiar mi espacio de trabajo. Y voy a mostrar aquí. Y ya está, ¿sí ven? Mostramos también la matriz A para poder contrastar. ¿Ya? Bien. Esta es la transpuesta, ¿no? ¿Sí ven? Que está cambiando filas con columnas. 2, 3, 5, que es fila, aquí está como columna. 0, 0, 1, que es fila, aquí está 0, 0, 1 como columna, y 1, 0, 1, que está como fila, aquí está como columna, que es la transpuesta, ¿no? Aquí pongamos como comentario, ¿no? Este es el comando. Este es el comando para la transpuesta. ¿Ya? Listo, y este es el comando para la inversa.
para la inversa. ¿Ya? Listo. Listo, operaciones básicas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si quiero multiplicar las matrices? Como les dije, no, MATLAB no es que les dice, oye, estás haciendo mal, o oye, puedes o no puedes. Hay que tener claro las condiciones para multiplicar una matriz. No sé si alguien se acuerda cuál es la condición para multiplicar las matrices. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda por ahí? Igual número de filas que columnas. Filas, bueno, Eso, ¿no es cierto? Muy bien. En este caso, mi matriz A con B, ¿puedo multiplicarles o no? sí. Sí, ¿no? Claro que sí. Bueno, simplemente se pone A por B y tengo la multiplicación de A por B, ¿no es cierto? ¿Ya? Otra vez le doy room section. Bueno, limpiamos el espacio de trabajo y le damos play, ¿no? Bueno, ahí muestra otras cosas a la inversa. También se está mostrando, no quiero mostrar la inversa. Y ya está. Ya, bueno, aquí está la multiplicación. ¿Sí ven? Listo. Tal vez un comando que les vaya a servir mucho es el comando size, que les da el tamaño de una matriz. Por ejemplo, en un vector, ¿sí? Fila, columna, ¿sí? Es decir, en la variable fill voy a guardar el número de filas de esa matriz y en la variable col voy a guardar el número de columnas de esa matriz. Va a ser igual al size, es decir, al tamaño de la matriz A. ¿Ya? Entonces, si yo corro este programa, ¿qué creen que me dé? Fill y col tienen que darme 3 y 3, ¿no? Obviamente, porque es una matriz de 3 por 3. Recuerden que en fill, no es que porque yo le puse fill, se va, guarda las filas, ¿no? El primer término guarda las filas y el segundo guarda las columnas. Yo le pongo fill y col para que nos acordemos, pero no es que si yo pongo fill acá y col acá, se va a invertir y se va a guardar así, no, no. El primer término guarda fill, el primero guarda filas y el segundo guarda columnas. Y el tamaño. En el caso que tengan vectores, si el vector, creemos un vector C, por ejemplo. El vector C, recuerden que es un vector unidimensional. Dámosle cualquier valor. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ya. ¿Ya? Este es un vector fila, por ejemplo. Este, al ser un vector, ya no es tan recomendable trabajar con el comando size, porque este es más para matrices. Aquí se trabaja más con el comando length, que me da la longitud de ese vector, es decir, cuántas posiciones tiene este vector. ¿No? Entonces aquí podemos poner, no sé, longitud de C, no sé, cualquier nombre, no me interesa. A length de C, ¿no? Entonces aquí me tiene que salir 6, ¿no? Porque este es un vector de 6. Y me sale 6, ¿no? ¿Sí? Ustedes traen eso para qué sirve, eso no, para mí no me ayuda en nada. Esto les ayuda ya cuando vayamos a ver los bucles, donde yo tengo que trabajar con las matrices y puedo saber cuántas filas, cuántas columnas, cuántas posiciones tiene ese vector. Así que con los comandos size y el comando length puedo obtener información de qué tan extenso o cuál es la dimensión de una matriz. ¿Ya? Listo, estas son operaciones con matrices. También hay matrices de texto. ¿Eh? También matrices de texto, recuerden que puede ser con cualquier tipo de variable. Ya, no sé si tengan preguntas hasta ahora, algo de matrices o de vectores. Profe, disculpe, a mí no me sale la transpuesta. No le sale, es el apóstrofe. Pilas con este símbolo de apóstrofe. Tendrán presente, no sé, en su teclado, cuál sea. Mío está, por ejemplo, al lado de a mío está al lado del 0 ese símbolo. Es la comilla simple. ¿Sí? Es esta comilla simple. Es con la misma comilla que escribimos acá este texto. ¿Sí ven? Del char, es la misma comilla. Es la misma comilla. Me avisa Cristo si salió. O sea, sí le puse la misma comilla, pero igual no me sale. ¿Que sale error o sale otro tipo de cosas? Sí, me sale error. Sale en rojo. ¿Qué error?
tal vez, bueno, no sé qué error le sale, pero tal vez nos comenta con todos. Foto al chat. Claro, pero a ver, o sea, no sé. Tal vez no está poniendo el comando este, o tal vez está con la matriz mal ingresada. La matriz está con la misma matriz que pusimos acá, con ¿O no la hay A, la la B. matriz? Sí, estoy con la misma machita. Profe, ¿le puedo compartir? Porque no encuentro Claro, nada. sí, sí, claro que sí, ya salgo yo y nos muestro usted, ya. A ver ese símbolo. Acerque su puntero justo ahí ese símbolo. No, está utilizando otro símbolo. Se ve que le dice, debe utilizar la otra comilla. Se ve, cuando está subrayado de rojo, ahí mismo le dice cuál es el error. Se ve, está utilizando otra comilla usted. Cámbialo. No, esa es la doble. Ponga. Aplaste la comilla que estaba poniendo antes. Ya, bórrele. Ahí de la. No, sin error. Acerque su puntero ahí a al error. Profe, me está diciendo, es que no sé ¿Qué cuál comilla signo es? es. Ajá, Ahí al chat le enviaron, no sé si le puede copiar la comilla de ahí. a ver. Porque decir, no sé cuál será su teclado de esa comilla. Esa es la comida Ah, que no. trabajo yo. Le copio del chat y pégale ahí. Es que no hay como copiar el texto No, del copias chat. el chat. Pero te mando el WhatsApp. A ver, ¿cuál creen que sea la solución más factible? Copia la comilla que está donde dice inversa de la matriz A. No, a ver, ¿dónde está esto que les dije? Ahí está. Dale a correr. Sigue el punto y coma, no va a imprimir. Quítale el punto y coma. Así. ¿No? No veo, ¿salió? Ahí Ah, está. Ya, chéverazo. ya, pues, Gracias a todos los demás, gracias a todos. El punto y coma era para mostrar o para no mostrar lo que estamos trabajando. Si usted pone punto y coma, no imprime. Si pone el punto y coma, no imprime. Y si no pone el punto y coma, sí imprime. Aquí, por ejemplo, como está en punto y coma, no vamos a mostrar la matriz A, B, ni el vector C. ¿Sí? Por eso es que no se muestra. ¿Sí? Bueno, todo esto voy a ponerlo como comentario para que no se nos pierda. Como les dije, no ponen edit y aquí comentario y ya se les queda todo como comentario. ¿Sí ven? Y bueno, otra vez corramos la sección. Corremos la sección. Y bueno, aquí estamos mostrando el tamaño de las matrices, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. No sé si alguien, por favor, empieza a trabajar ya con las matrices ahora. Parte del proyecto es trabajar con matrices, así que ahorita espero que hagan unos 2 o 3 ejercicios si tienen dudas con las matrices para avanzar. ¿Para qué era el punto y coma? El punto y coma era para mostrar o para no mostrar lo que estoy haciendo. Y si usted se da cuenta aquí, por ejemplo, estoy mostrando el LC, ¿sí ve? LC. ¿Por qué? Porque el LC está sin punto y coma. ¿Qué pasa si yo escribo punto y coma? Ya no se va a mostrar. Bueno, otra vez borremos el espacio de trabajo. Corre esta sección. Y miren, se ve, ya no se imprimió. ¿Por qué? Porque ya le puse punto y coma. El fill y el call sí se imprimen. ¿Por qué? Porque está sin el punto y coma. Es como para decirle imprime o no imprime. Si desean, no pueden poner punto y coma, todo lo que vayan programando se les va a escribir. Y el punto y coma es para finalizar la instrucción, por así decirlo. ¿Ya?
Listo, esas son las operaciones con las matrices. Recuerden que eso es lo fundamental, porque MATLAB trabaja todo con matrices, ¿no? No sé si alguien tenga otra duda o pregunta. Profe, disculpe, y para, conocemos si uno se quiere multiplicar un escalar por una matriz. Igualito, hágale. Pruebe usted. Aquí estamos para aprender. A ver, si quiere hacemos aquí o hacemos acá, no hay ningún problema. Hagamos con nuestra operación con matrices que estaba por acá, ¿ya? A ver, corremos todo el programa. Corremos todo. Me dice ingrese el número A. Digamos que nuestro número A sea 10. El número B va a ser el 5, no importa. Bueno, se muestra lo que le hice, ¿no? Si yo quiero multiplicar al número A por la matriz A, y mire qué pasó. Como A vale 10, ¿no es cierto? Porque ya le declaré yo que vale 10. A ese 10 se va a multiplicar por toda la matriz A. Sería 10 por 2, 20, 10 por 0, 0, 10 por 1, 10, 10 por 3, 30. Y bueno, se va multiplicando, ¿no? Que es la multiplicación de un escalar por un vector, ¿ya? Profe, ¿cómo puedo hacer para que me salgan los programas en pestañas? ¿Cómo en pestañas? ¿A qué se refiere David en pestañas? Profe, ve que usted tiene ahí que dice, por ejemplo, la pestaña que está abierta dice ejemplo OP aritmética, y que del lado izquierdo tiene otro programa, eso. A mí solo Ah, es que tengo otros programas. Son No, sí, yo otros también sí le programas. hice otros, pero digamos, se me crean en ventanas, no me puedo meter todo en una sola. No, yo no soy solo le cojo y le arrastro y le suelto ahí. Sí. Bueno, en este caso ya se cerró. Cerremos estos de aquí. En el view, déjame, ahí sí nunca le he hecho eso. Nunca me he puesto a tocar eso de aquí. Y aquí está bien. Ya, en el single déjale. ¿Se ve? En el single está por defecto. Entonces, si alguien probó tal vez multiplicando matrices de diferentes tamaños, ¿qué le salió? No sé si alguien nos comenta qué le salió multiplicando matrices de diferentes tamaños. Alguien le hizo por ahí, tal vez que nos comente qué pasó, le fue bien, le fue mal. Nada. Bueno, los que estén en álgebra lineal y estén trabajando con matrices, bueno, hay los métodos de sacar la inversa, ¿no? Que es por cofactores, la inversa por determinantes, ¿no? O sea, hay muchos métodos para sacar la inversa, ¿no? Saquen la inversa de su matriz y comparen con esos métodos analíticos de determinar la inversa. Y se van a dar cuenta que es la misma, ¿no? Que prácticamente los comandos que tenemos aquí nos ayudan a todo eso de por ahí. ¿Ya? Listo, no sé si estamos hasta ahí todos o no. Sí, profe. Sí, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, por ahora voy a dejarle hasta aquí. Mañana nos metemos con funciones y gráfico de funciones. Ahí sí nos vamos a ir de largo. ¿Ya? Les recomiendo que practiquen los vectores, las matrices y las operaciones sencillas. Dimos el paso más sencillo de todos, ¿no? Si se dan cuenta es muy, muy sencillo esto de por aquí. Les voy a enviar los diapos al que desea al grupo de WhatsApp, que bueno, yo veo que me han agregado también. Y también este pequeño programita que tengo, ¿no? Pero bueno, creo que todos avanzamos en el programita, así que está muy sencillo. Pueden seguir probando los comandos input, el comando disp, pueden cambiar los tipos de variables, ¿no? Les recomiendo que trabajen con matrices con texto, al que esté por ahí. Y bueno, eso, ¿no? Como les dije aquí, no es que vamos a darles todo el MATLAB porque eso es imposible. Trabajen con matrices textuales o vectores también con caracteres, cuentan las posiciones de las letras y bueno, todo ese tipo de cosas. Y cualquier cosa me avisan mañana, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que nos quiera hacer o que nos diga, profe, podemos ver esto mañana, pues tranquilamente vemos mañana entre todos y ahí le hacemos, ¿ya? No sé si alguien tenga un comentario o algo. Sí, una consulta. De pronto, Profe. sí, es Ah. que trabajas con números complejos, ¿cómo se le podría
Buenazo, me está olvidando de eso. Qué bien, José, muy bueno. Facilito. Creemos otra sección, ¿ya? A nosotros nos encanta crear secciones. Vamos, números complejos. ¿Ya? Bueno, verán que, bueno, yo soy medio traumado con la gramática, con la ortografía. Yo también pongo tildes. A veces no es tan recomendable trabajar con tildes en el MATLAB, porque si yo quiero migrar un programa de un lado a otro, esas tildes suelen dar problemas. Pero bueno, a mí me gusta trabajar con tildes, así que bueno, le dejo ahí. El MATLAB trabaja con los números complejos de forma polar y de forma rectangular. Bueno, tal vez con el seno y el coseno que vemos mañana, pero bueno, por ahora está bien. El número complejo Z, como ustedes trabajan de la manera más general y como han visto en toda la matemática, el número complejo es la parte real más una parte imaginaria, ¿no? Y por 5, por ejemplo. Y ya está. Ese es el número imaginario. Aquí les va a decir este aviso, miren. ¿Ya? Para mayor robustez, considere reemplazar I y J, porque recuerden que también suele ser con J, por 1I. Y dice, ¿sí quiere corregir? Sí. Y ya está. Es para que el MATLAB tenga mayor robustez. Ya, un 1I. Y aquí tenemos un número real y un número imaginario. ¿Ya? Démosle, bueno, limpiemos nuestro espacio de trabajo. Démosle zoom a esta sección de aquí. Y ya tengo el Z, ¿no? Bueno, mostremos el Z que se imprima. Y ya está, ¿no? 1 más 5i. Lo bueno de esto es que no tengo que estar pasando a rectángulas ni a polar para poder sumar. Cuando creemos otro número, hacemos la Z, creemos el número, no sé, X es igual a 5 menos 1i por 8. Ya, tengo dos números complejos, ¿no? El número Z y el número X. Acá hay algunos comandos que me ayudan a eso. Por ejemplo, si yo quiero obtener la parte real de un número, ya, la parte real de un número, hay el comando real. Entonces, el comando real me va a devolver la parte real de ese número complejo. Ya, en este caso quiero sacar la parte real de Z. ¿Cuál es? 1, ¿no? Porque la parte real del número complejo Z es 1. ¿Sí? Si yo quiero sacar la parte imaginaria, ¿qué comando creen que sea? Imag, no. Imag del número Z me va a dar 5. ¿Sí ven? Y ahí saco la parte real y la parte imaginaria. Bueno, voy a programarla acá para que se quede guardado. Y voy a poner, ¿sí? Disp. Voy a poner parte real de un número. Y voy a mostrar la parte real de Z. Entonces voy a mostrar la parte real de Z, ¿no es cierto? Que es la parte, en este caso es el 1. Voy a mostrar la parte imaginaria. Y vamos a hacer operaciones también. Bueno, parte real, vamos con la parte imaginaria de Z. Imag. ¿Cómo se hace el salto? ¿Cómo el salto? Solo creo secciones. Solo pongo new section. Edit y insertar sección. ¿Sí? Insertar sección. Y así voy creando ya varias secciones. Como les dije, es para ser más ordenados, ¿no? Porque imagínense que yo no tenga esto. Me tocará correr todo el programa y así se hace un caos, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, tengo la parte real, la parte imaginaria del número Z. ¿Qué otro parámetro puedo tener? Necesito también el módulo o magnitud, ¿no es cierto? Para eso voy a tener, bueno, escribamos aquí módulo del número imaginario. Para sacar el módulo es con el comando abs, ¿sí? De absoluto, también les devuelve el valor absoluto de un número, pero bueno, también es para la magnitud. Y otra forma interesante es el ángulo, ¿no? Ya cuando tengo en polar, el ángulo, que es el comando angle. Y ya está. Con estos 3 comandos puedo sacar los parámetros de cada uno. Este ángulo me da en radianes, eso tendrán presente, ¿ya?
Bueno, analicemos esto, entonces. Limpiemos el espacio de trabajo y analicemos a nuestro número Z. ¿Ya? Ya está. ¿Sí? El número Z es 1 más 5i, la parte real es 1, la parte imaginaria es 5. El módulo de ese número es 5.09 y el ángulo es esto en radianes. Como le paso a grados, pues podemos hacer una regla de 3, ¿no? Esto por 180 dividido para pi. ¿Sí? Y otra vez, ¿no? Le doy Room Section para limpiar. Y le doy otra vez Room. Y el ángulo ha sido 78 grados. Y ya está, ¿sí ven? Y ya está. ¿No? Listo, operaciones con números complejos. Lo mismo que las operaciones con los números enteros o reales, ¿no? Igualito, la multiplicación, la división, la suma y la resta. ¿No? Tal vez una forma nueva de expresar el número es de que el z, yo ya no quiero que sea rectangular, sino en polar. Una forma es con la forma de Euler. No sé si saben cuál es la forma de Euler para expresar un número imaginario. ¿Qué saben? No, no saben. Bueno, vamos a poner aquí. Otra vez, no. Listo, vamos a escribir. Número en forma, número complejo en forma polar. ¿Ya? El número complejo en forma polar está dado por la exponencial, o por el x, por eso es que este quería darles mañana, pero bueno, no hay ningún problema. ¿Ya? Pongamos como un comentario. ¿Ya? El número complejo z, bueno, suele ser z, no es igual a la magnitud, ¿sí? Multiplicado por el exponencial del ángulo en forma compleja, si no estoy mal. Si es compleja, si me corrige y se me fue este dato. Con el ángulo en radianes. ¿Ya? Bueno, aquí tenía hecho uno de estos. Aquí está. Aquí está, miren. ¿Sí? Sí, es en imaginario. ¿Sí ven? Es en imaginario. Ya. Entonces, con el ángulo en radianes multiplicado por el imaginario. ¿Ya? Así yo expreso un número de forma polar en MATLAB. El número imaginario z se expresa como la magnitud de ese número complejo por e, que es el número de Euler, no la e, no es, aquí se escribe exp, pero es la e, elevado a al ángulo en radianes multiplicado por el número complejo i. ¿Ya? No sé cómo escribirles aquí, pero bueno. Les voy a poner aquí en la diapositiva. ¿Ya? Debe ser más sencillo aquí. Insertemos una ecuación. Aquí. Aquí voy a insertar. La forma de Euler, ¿no? El número complejo z, por ejemplo, como les dije, ¿no? Z va a ser igual a la magnitud, ¿sí? del número complejo multiplicado, ¿sí? Multiplicado por el E, ¿sí? Por el E, ¿sí? Por el E del ángulo, ¿no? Del ángulo de manera general, pero recuerden que MATLAB trabaja en radianes, así que por eso hay que colocar el ángulo en radianes. Y antes acuérdense que es la forma de Euler para expresar un número complejo, ¿no? Repito, z, el número complejo, es la magnitud, o la hipotenusa si quieren del triángulo, por el exponencial o la e, elevado al ángulo multiplicado por, por la i de imaginario. ¿Ya? Hagamos un ejemplo. Digamos que el x hagámosle que sea de la otra forma. Que x sea 10, perdón, sea 10 ya, elevado, recuerden, al imaginario, por el ángulo. ¿A qué ángulo quieren que esté el número 10? No importa, cualquier ángulo démosle. Démosle que esté a
No sé, a 270 grados, que sea solo una componente vertical, ¿no? ¿Cuánto es 270 grados en radianes? ¿Cuánto? 3 pi medios, ¿no? 3 pi medios. Listo, repito, ¿no? Este número X va a ser 10, que es el módulo, multiplicado por el ángulo, ¿no? En imaginario, que es 3 pi medios, en este caso son 270 grados. Sin utilizar el comando de MATLAB, sin hacer trampa. ¿Cuál es el valor real del número X? Espero que sepan números imaginarios, ¿no? ¿Cuál es la componente real de este número? Si está a 270 grados, ¿cuál es la componente real de este número? 0. 0, obviamente 0. Pues, ¿por qué dudan? Sin miedo tienen que ser directo. Comprobemos. Aquí está el X, ¿no? ¿Cómo sacábamos la parte real? Pues, real de X a la menos 15. 0, ¿no? Prácticamente 0. ¿Ya? 0. ¿Sí? Y bueno, la parte imaginaria, ¿cuál será la parte imaginaria de X? Obviamente 10, ¿no? Bueno, menos 10 porque está a 270 grados. ¿Sí? Bueno, aquí si ustedes tal vez hayan visto en circuitos donde hayan visto los números complejos, que yo para multiplicar deben estar en polar y para dividir también en polar y para sumar estar en rectangular, ¿no es cierto? En este caso no importa la forma del número, simplemente puedo hacerlo, ¿no? Bueno, aquí en el command window para que sea más rápido. Por ejemplo, voy a sumar z más x. Ah, algo clave que no les dije, el MATLAB distingue mayúsculas de minúsculas. Si yo le puse z mayúscula y escribo z minúscula, él ya no distingue y me da error. Ya, pues probemos, ¿no? Z minúscula, ¿y qué me dice? Función o variable indefinida z. Tal vez quiso decir z mayúscula. ¿Sí ven? Eso es algo importante que hay que tener claro. Bueno, el z vale eso, el x vale esto. Miren, hasta él ya me dio convirtiendo de polar a rectangular. Y bueno, hagamos, ¿no? Z más x, por ejemplo, me da eso. Me dio un secreto, ¿no? Z menos x. Ahí dio un secreto. Z por x. O z para x. Y ya está, ¿no? Sencillito. Bueno, dicen, chuta, y ahora esa división está en rectangular. ¿Cómo le paso a polar? Ya dijimos, ¿no? Ya vimos los comandos. Si quiero saber cuál es el módulo de esto, ya acuérdense que es apps. Voy a poner apps de la respuesta anterior. En este caso, porque es lo que hice antes, ¿no? Y ese es el módulo, ¿no es cierto? ¿Sí ven? ¿Qué pasa si aquí pongo angle? O sea, ese es el ángulo de la respuesta anterior. ¿Me va a dar o no me va a dar el ángulo de la división de z sobre x? ¿Sí o no? No, no. No, pues sí, que obviamente no. Me va a dar, bueno, me va a dar 0 en este caso, ¿no? Porque me dio de la respuesta anterior. Es como el lance de la calco, ¿no? Y listo. Créeme que esto para circuitos de corriente alterna es lo más rápido del mundo. Por ejemplo, en el colegio yo, bueno, mandamos un deber y aquí resolví el deber, ¿no? ¿Sí ven? El cálculo de las impedancias, voltajes, corrientes, calculé potencia, ¿sí ven? Aquí está, que es el absoluto del voltaje, es decir, la magnitud de voltaje por magnitud de corriente y por el coseno del ángulo de la impedancia total, que es el ángulo phi, ¿no? ¿Sí? Muy útil, ¿no? Al menos para circuitos, créanme que esto, los números complejos, es lo más rápido que hay. Muy buena pregunta, Josué. Listo, no sé si quedó claro lo de los números complejos. Que créanme, para mí es una maravilla esto. Sí, creo que sí. Muchas gracias, profe. ¿Cómo que creo, José? Diga sí o no. Si dudo algo, diga nomás y lo No, solventamos. sí. Entonces, sí. Ya, chévere. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Profe, disculpe. Leonel. Tal vez para resolver, regresando a lo de matrices, para resolver, digamos,
subespacios vectoriales, por ejemplo, tengo un subespacio y quiero encontrar una base para un espacio de columna, por ejemplo. El trato sería igual que cualquier matriz programada Hijo, se cortó, Leonel, no lo escuché. en MATLAB Se está ¿se me cortando. escucha? Sí, pues, Le escribo entonces. Le escribo en ya, el sí. chat. No, hable más para todos. Bueno, decía que en el caso de que quiera tratar con subespacios vectoriales para encontrar un espacio, una base para el espacio de fila, por ejemplo. Ya. ¿Se trataría igual como matrices como nos acaba de enseñar o habría un trato diferente por tratarse de vectores? Es que recuerde que la matriz es un conjunto de vectores. Es igualito. Si usted quiere extraer solo eso de ahí, solo una fila de esa matriz, puede filtrar esa matriz. Pero sí, se trabaja igual. Los vectores y matrices se trabaja igual en cualquier lado, Leonel. Eso no hay ningún problema. Esa era la duda, profe. Gracias. Ya, ningún problema. Chévere. Listo, no sé si alguien más tiene otra duda o comentario. Este programa les voy a enviar para que si quieren tenerlo no hay ningún problema. Bueno, ustedes espero que estén haciendo también, ¿no? La clase será grabada, no sé, Mateo. Sí creo que estábamos grabando, Mateo, no, ahí sí ya se fue, creo que no. Sí, efectivamente, la clase está siendo grabada y luego Bueno, se les enviará los links en donde serán subidos. chévere, Mateo, muy bien, gracias. Ya, alguien más, no sé, alguien que quiera comentar algo, practicarán los números complejos, las matrices, es muy interesante, ¿no? Bueno, para mí no es muy interesante todo este tipo de cosas. Es que aún no vemos nada gráfico, por así decirlo. Yo creo que ahí es aún más interesante. ¿Ya? Listo, algo más, no sé. Si no, por mi parte sería todo por hoy. Muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo mañana. Se les recuerda a todos los asistentes del curso que deben llenar el formulario de registro de asistencia del día número 1 para constancia de que participen en el curso. Se les envió al chat el link para que puedan acceder. Y muchas gracias, Mateo, por la clase de hoy. Estaba todo bien. Gracias, Mateo. Ustedes. Listo, gracias entonces, queridos estudiantes, queridos compañeros, futuros colegas. Bien. Y bueno, espero que mañana me cuenten en qué carreras están, ¿no? Porque creo que hay una gran variedad, ¿no? Eléctricos, electrónicos, mecatrónicos, no sé, comunicaciones, tal vez telecomunicaciones. Avisarán en qué mundo andan, ¿ya?